Exacto. Los otros eran rápidos. Los ejercicios anteriores eran súper rápidos en el sentido de qué es lo que se debía hacer. Por eso que la última tiene más puntaje y era justamente la más larga. Eh, Scarlett, 60, igual que el taller anterior. Entonces voy a darle una mirita rápida a algunos ejercicios y después voy a responder alguna duda que puedan tener. Por ejemplo, aquí está el taller. En el primero nos pedían encontrar los valores de C de modo que la función sea continua en todo su dominio. Voy a compartirle un poquito el taller. Entonces, para ver que sea la función continua en todo el dominio, al ser aquí una X, es una función lineal, es una línea recta. O sea, es un trocito de recta aquí arriba y es un trocito de recta aquí abajo. Y como funciones lineales son continuas. Cuando nos piden, por ejemplo, encontrar que sea continua en todo el dominio, deberíamos tratar de estudiar a lo largo de todo X, de todos los valores de X. Entonces, todos los valores menores que el 1, no hay ningún conflicto porque los podemos reemplazar aquí y nos va a quedar algo con C. Pero no importa, lo importante es que se pueda calcular. Si nosotros vemos todos los valores de X mayores que el 1, por ejemplo el 4, el 5, el 10, lo podemos reemplazar acá. Y como es lineal, tampoco tiene conflicto. Entonces, no hay problemas de continuidad para los X menores que el 1 y tampoco hay problemas de continuidad para los X mayores que el 1. El problema está justamente en el 1, que es donde esta función cambia de un tramo al otro. Entonces, para poder ver que sea la función continua, los límites laterales tienen que apuntar al mismo valor. Entonces, el límite, cuando x tiende a 1 por el lado de los negativos, de nuestra función, debe ser igual al límite cuando x tiende al 1 por el lado derecho de la misma función. Y cada uno de ellos se va a comportar diferente porque va a estar en un tramo diferente de la función. Va a estar o en el tramo de arriba o va a estar en el tramo de abajo. Entonces, el límite, cuando x tiende a 1 por el lado izquierdo, la función tomaría la forma de la parte de arriba, c cuadrado x. Y ahora aquí yo le coloco un signo de pregunta, porque es lo que queremos, que sean iguales. Y el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, entraría en la otra parte de nuestra función, y en ese caso es, se me olvidó, 3cx menos 2. 3cx menos 2. Entonces, esos límites son los que queremos igualar. Y en el caso de que pueda ser correcto, en el caso de que puedan existir un valor de c para que esos dos sean iguales, va a existir y la función sería continua en todo su dominio. Entonces, analizando el lado izquierdo, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a 1 de esa expresión? Reemplazamos el x por 1 y nos quedaría solamente c cuadrado. Y al otro lado, ¿cuánto es el valor del límite cuando x tiende a 1? En la otra parte sería 3c menos 2. Entonces, si eso es igual, si encontramos algún valor de c para que eso sea igual, estaría resuelto. Como queda un c cuadrado, va a ser una función, o sea, una expresión cuadrática, ¿cierto? Y la cuadrática la dejamos igualada a 0. Menos 3c más 2 igual 0. Cuadrática la podemos factorizar. Esta tiene una factorización sencilla, c menos 2 y c menos 1. Y luego los valores de c, aquí sería 2. Y la otra expresión es que c tome el valor de 1. Ahí está. Entonces, conclusión, si c toma el valor de 2, la función sería continua en todo su dominio. Además, si c toma el valor de 1, la función sería continua en todo su dominio. Si c toma otro valor, que no sea ni el 1 ni el 2, cualquier otro valor, la función no sería continua en todo su dominio, porque habría un salto en la gráfica justamente en el punto 1.
y con eso responden a la primera pregunta. Entonces, yo calculando esto, el tiempo aproximado eran 5 minutos, por lo que acabamos de ver ahora. Consulta con ese ejercicio. Esta fue una de las primeras cosas que vimos en los límites. Que para que el límite exista en un punto, los límites laterales tienen que ser iguales. Exacto. Con los nervios no se ve de esa forma. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que en matemática ocurre? Porque eso les va a pasar a lo largo de su vida matemática. Eh, es complicado porque va a una parte como más emocional, más psicológica. Pero una de las posibles respuestas es hacer hartos ejercicios hasta el nivel que usted, por así decirlo, se crea en el cuento. Entonces, es como la forma. No sé de qué otra forma se puede. Comiendo chocolates para calmar un poco la ansiedad. También dicen que es bueno antes de una prueba. En la segunda parte son dos límites que había que calcular. Cada uno de ellos tenía una técnica en particular. El límite de la raíz es un límite del infinito. Era la raíz de 9x cuadrado menos x, no, más x, menos 3x. Entonces, como aquí, inmediatamente lo que usted tiene que saber, límite al infinito, o el multiplicar 1 partido en x, 1 partido en x, eso puede servir, o cuando tenemos raíces, recuerden racionalizar el numerador. La idea es tratar siempre de dejar un x en el denominador para ver cómo se comporta. Entonces aquí la técnica era multiplicar por la fracción, la raíz, y con el signo contrario para generar una suma por su diferencia. Entonces, ¿eso qué les va a quedar arriba? Les va a quedar la suma por su diferencia, o sea, el primero al cuadrado, que se elimina con la raíz, y el segundo al cuadrado, negativo, y abajo les queda la expresión con signo más, la raíz de 9x cuadrado más x más 3x. El 9x cuadrado y el 9x cuadrado se eliminan. Luego, ya lo dejamos en forma de fracción. Entonces, cuando está escrito como fracción, lo más importante es tratar como les digo, dejarlo como algo partido con x. Entonces, ahora entra la segunda parte de la técnica y es multiplicar 1 partido en x, 1 partido en x. Recuerden que siempre consideramos el del exponente más grande. Aquí arriba el exponente más grande está elevado a 1, entonces basta que sea el x elevado a 1. Abajo hay un x cuadrado, pero recuerden ustedes que cuando este x, entre comillas, entre a la raíz, entraría elevado a 2. Y ahí se compensan. Entonces, la parte de arriba solamente tenemos el x, y al multiplicarlo por esta fracción quedaría x partido en x. Y abajo sería el 9x cuadrado más x dividido en x, y el 3x dividido en x también, por esta expresión que está aquí. Entonces, aquí para ahorrar el espacio, me veo como el Minecraft, me veo pixelado. Entonces, si no lo logran ver bien, les sugiero ir revisando en su cuaderno lo que ustedes escribieron y atento al comentario que les voy haciendo. Entonces, cuando está dividido en x y nosotros queremos, entre comillas, ingresarlo a la raíz, recuerden que entra como un x cuadrado. Toma el índice de la raíz que esté involucrada. Entonces, luego ustedes van simplificando. Aquí debemos volver a colocar límite cuando x tiende a infinito. Y arriba, el x con el x se simplifican y queda un 1. Entonces lo voy a escribir aquí al ladito. Límite cuando x tiende a infinito
arriba les va a quedar el 1, abajo el x cuadrado con ese x cuadrado, bueno, aquí se separan también. Recuerden que en la suma y en la resta se separan, entonces x cuadrado aquí y x cuadrado acá. El x cuadrado con el x cuadrado se eliminan y quedaría la raíz de 9 más el x dividido en x cuadrado, se simplifica una sola x, entonces queda arriba un 1 y abajo una x. Y afuera el 3 con el 3x con el x se simplifican y queda el 3. Entonces, esta expresión que está aquí, todo este trabajo que ustedes hicieron es para encontrar una expresión equivalente. Nosotros no hemos hecho nada diferente, solo tomamos esta plasticina, este ejercicio que era como una plasticina, y lo moldeamos un poquito. Y de esta forma no se logra ver bien el límite, por eso que hay que tratar de escribirlo como fracciones, para que el x vaya quedando en el denominador. Esto es una expresión equivalente, pero aquí a nosotros nos va a servir porque arriba el 1, el 3 y el 9 no tienen problemas, son números que no dependen del x. El único que tiene x es esta expresión, 1 partido en x, pero como el límite tiende a infinito, esto se hace 0, esa expresión solamente, el 1 partido en x, se hace 0, entonces ahí nos quedaría arriba un 1 y abajo la raíz de 9, que es 3. Y 3 más 3, 6. Entonces ese límite nos queda un sexto. Como les decía, límites al infinito son tres grandes grupos de trabajo. Las fracciones, esta multiplicación que hicimos aquí, racionalizar el numerador o racionalizar el denominador, dependiendo del caso, como lo que tuvimos que hacer al principio. Aquí en este ejercicio tuvimos que hacer las dos cosas. Y el tercer grupo sí, de técnicas que ustedes deberían tener son tal vez algunos límites especiales. Por ejemplo, si le aparece una exponencial, tratar de dejar la forma como ya lo habíamos visto en las clases anteriores. Por ejemplo, esa 1 más 1 partido en x elevado a x. Ahí está el segundo ejercicio. El tercero, que también era un límite, era un poco más sencillo que este porque solamente lo que estaba involucrado era una factorización. Y era un límite a un número en particular, cuando x tiende a 3. Entonces en la parte de arriba aparecía 2x cubo menos 6x cuadrado más x menos 3. Y abajo x menos 3. Entonces ya en la parte de arriba nos da una pista, porque al final aparece x menos 3, que es muy similar al x menos 3 que está abajo. Entonces, eso ya a nosotros nos debería dar a entender de que es posible que tengamos que hacer una doble factorización. O sea, tratar de factorizar estos dos que están acá para que aparezca un x menos 3 y con esa factorización después volver a hacer una segunda factorización. Entonces la parte de arriba, el 2x cubo menos 6x cuadrado, lo podemos factorizar por 2x cuadrado. 2x cuadrado por x me queda 2x cubo menos 2x cuadrado por 3 queda 6x cuadrado. Y ahí apareció el x menos 3 con el x menos 3 y con el x menos 3 que está abajo. Entonces estos dos hay que factorizarlos por 1. Luego, la segunda factorización sería considerar el paréntesis x menos 3, porque eso es lo que se repite. Tenemos el x menos 3, ¿cierto? Factor de, ¿qué es lo que faltó en la primera parte? El 2x cuadrado. ¿Qué es lo que faltó en la segunda parte? El más 1. Y ahí encontramos el factor x menos 3 que podemos simplificar. Luego, como el x no está en el denominador y esa expresión no tiene conflicto, simplemente ahora podemos reemplazar y nos quedaría 3 al cuadrado, que es 9,
9 por 2, 18. Y 18 más 1, 19. Luego venía un ejercicio de derivada, que la derivada era, se me perdió, y es igual x más 1, x menos 1, elevado a 3. Como lo que está elevado a 3 es algo diferente al x, ustedes ven que hay regla de la cadena. Entonces, para la regla de la cadena, para encontrar y', eso ustedes lo ven como si fuera solamente un x. Entonces, cuando está elevado a 3, la regla me dice, es 3 por la expresión elevada a 2. Eso es la derivada. Solo que ahora, como es regla de la cadena, lo que está aquí adentro es la misma expresión, y luego, por regla de la cadena, aparece el por la derivada de adentro. Por la derivada de adentro. Y la derivada de adentro es una división. Entonces, la derivada de arriba por el de abajo, menos el de arriba por la derivada de abajo, y todo eso dividido por el de abajo al cuadrado. La derivada de arriba es 1 por el de abajo, que es x menos 1, menos la derivada del de abajo, que es 1 por el de arriba, que es x más 1, y todo eso dividido en el de abajo al cuadrado. Ahí está la derivada. Y lo único que falta ahora es arreglarlo un poquito, ordenarlo, considerando que arriba vamos a tener x menos 1 y acá vamos a tener menos x menos 1. Por lo tanto, las x se eliminan y nos queda menos 2. Y prima es igual 3 multiplicado por x más 1, x menos 1, todo eso al cuadrado, por arriba queda menos 2 y abajo queda x menos 1 al cuadrado. Finalmente, para arreglar esto lo más posible, el menos 2 que está arriba lo vamos a dejar adelante y se multiplica con el 3, queda menos 6. Arriba, por propiedades de potencia, esta fracción la separamos. Entonces arriba queda x más 1, todo eso al cuadrado, y abajo queda x menos 1 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado. Y eso sería x menos 1 a la cuarta. María, me imagino que a varios también tienen problemas con el internet, y eso que no ha estado, en este momento no ha estado lloviendo muy fuerte. Trate de revisar después la grabación. No la voy a subir hoy día, la voy a subir mañana, después del otro grupo. Juan, yo separé los x cubos y resolví como cociente. Es una opción también, debería haber llegado a algo muy similar, pero es probable que le quede la expresión desarrollada. El, el trabajar con la regla de la cadena nos ayuda a ahorrar pasos, porque ya desarrollar los cubos, bueno, en este caso elevar al cubo no es tan difícil, pero si estuviera elevado a 7, ahí ya no podría separarlo, como usted lo hizo. Entonces, sí o sí deben manejar bien la regla de la cadena en las funciones para poder derivar, porque eso ayuda bastante a optimizar los procesos. Y la otra era una trigonométrica, que era el coseno de 3x cuadrado más 2x. Lo mismo, también hay regla de la cadena, porque lo tradicional es ver coseno de x, y cuando hay algo diferente al x, regla de la cadena. Entonces, lo que está afuera es coseno, lo que está adentro es 3x cuadrado más 2x. La derivada del de afuera multiplicado después por la derivada del de adentro. La derivada de afuera
como la función es coseno, la derivada es menos el seno. Pero no es el seno de x, es el seno de la expresión. Y luego viene la derivada de adentro. Y lo que está adentro es un polinomio, y eso sería 6x más 2. Con eso ya está listo. O si alguien tomó el menos seno y lo multiplicó por 6x y después tomó el menos seno y lo multiplicó por el 2, es lo mismo. Así que ese estaba más rápido. Y el último, que era el más largo, era menos, parece, menos x cuadrado. Entonces, aquí usted tiene que tener un procedimiento, tiene que tener un algoritmo, cómo ir trabajando estos ejercicios. Y una de las primeras cosas es tener la función, la derivada y la segunda derivada. Luego, saber para qué sirve cada una. La derivada, para ver cómo cambia la función, para encontrar los mínimos y los máximos, y para encontrar dónde crece y dónde decrece la función. Luego, la segunda derivada nos ayuda a entender si los puntos mínimos o máximos son, si los puntos extremos que aparecieron con la primera derivada, nos ayuda a entender si ellos son mínimos, máximos o si hay puntos de inflexión. Entonces la derivada sale el 4 multiplicando, se simplifica con el 4 que está acá y pierde un grado, quedaría x cubo. Y la derivada de la segunda parte, 2x. Voy a sacar inmediatamente la segunda derivada. Sale el 3 multiplicando, pierde un grado, y aquí sería 2. Ahí está. Entonces, busquemos los puntos mínimos o máximos. Primera derivada igual a 0. Eso significa que x cubo menos 2x tiene que ser igual a 0. Factorizamos, quedaría x factor de x cuadrado menos 2 igual a 0. Y aquí vamos a encontrar tres puntos. Uno de aquí del paréntesis, o sea, del x que está afuera, x igual a 0. Ahí tenemos un punto que puede ser mínimo o máximo. Y de este paréntesis aparece la raíz cuadrada de 2. El x puede ser más menos la raíz cuadrada de 2. O sea, la raíz cuadrada de 2 o menos la raíz cuadrada de 2. Son otros tres puntos, pero no sabemos dónde están ubicados en la gráfica. Así que construimos una gráfica y para saber dónde están ubicados en la gráfica, tenemos que evaluar estos tres puntos en la función original. Entonces, nos tenemos que preguntar por f de 0, f de raíz de 2 y f de menos raíz de 2, para saber en qué parte precisa están. F de 0, reemplazamos aquí y nos queda 0. Tenemos ese punto. F de la raíz de 2 significaría raíz de 2 elevado a 4, que eso es 4. 4 dividido en 4 es 1, menos x cuadrado sería 2. Y eso nos daría al final menos 1. O sea, al evaluar en la raíz de 2 nos da menos 1. Y por simetría, al evaluar en la raíz de menos 2, también nos va a dar la misma expresión, menos 1. Menos 1, menos 2, 1, 2, 1, 2, menos 1, menos 2. Hacemos un bosquejo del plano cartesiano y ubicamos esos tres puntos. El 0,0, raíz cuadrada de 2, que es aproximadamente 1,4, como menos 1, y el negativo, que sería acá. Tenemos tres puntitos y ahora esos mismos puntos los evaluamos en la segunda derivada, por ejemplo, para saber si son mínimos o máximos. Entonces, ¿cuánto es la segunda derivada en el punto 0? Reemplazamos y lo importante es saber si es que nos va a quedar positivo, si es que nos queda negativo o si es que nos queda 0.
Al reemplazarlo en la segunda derivada, quedaría 0 menos 2, queda menos 2. Como es negativo, cóncava para abajo. Entonces, en torno al 0, es cóncava para abajo. Cuando evaluamos la segunda derivada en el punto raíz de 2, quiero analizar ese punto de acá, entonces reemplazamos y nos va a quedar 2, 3, 6 y 6 menos 2, 4 nos queda el resultado. Entonces lo importante no es el número, es el signo. Y como nos queda positivo, en torno a ese punto es cóncava para arriba. Luego analizamos el menos raíz de 2 y por simetría también, como está elevado al cuadrado, tanto el raíz de 2 como el menos raíz de 2 nos va a dar el mismo resultado. También nos va a dar 4. Entonces también es cóncava para arriba. Y ahí ya tenemos un esbozo muy bueno. Ahora también podemos ver dónde la función crece y dónde la función decrece. Y eso ustedes lo hacen analizando la primera derivada. Entonces, podemos tomar algunos puntitos que estén. Por ejemplo, el menos 2, que está en la parte de acá. Sacamos la primera derivada en el menos 2 y vemos si es positiva o negativa. Si es negativa, la función va bajando. Si es positiva, la función va subiendo. Entonces, la primera derivada en el punto menos 2, vamos a la primera derivada y nos queda menos 8 más 4 nos queda menos 4. Lo importante es el signo. Como es negativa, va bajando. Entonces viene bajando. Luego, entre los dos primeros puntos críticos que encontramos, podemos reemplazar el menos 1. F' de menos 1, F' de menos 1, quedaría menos 1 más 2, queda positivo eso, queda 1. Entonces significa que va para arriba. Luego, entre los puntos entre el 0 y raíz de 2, buscamos un entre medio, el 1, y reemplazamos cuánto es f' de 1. Y f' de 1 nos va a quedar menos 1, y eso es negativo, por lo tanto va bajando por ahí. Y después del último punto crítico, por ejemplo, f' de 2, nos va a dar positivo, va subiendo. Al final queda como una W. ¿Qué nos faltaría? Analizar el límite al infinito. Y el límite al infinito de la función. Y como una es x elevado a 4 y la otra es x elevado a 2, no tienen freno, no tienen como por ejemplo la raíz o no están en el denominador. Entonces esas crecen y nos da infinito en ambos lados. Infinito para el lado, cuando analizamos el límite, al x para el que tiende al x. Ay, perdón. Cuando analizamos el límite de x que tiende a infinito positivo, nos da infinito positivo. Y cuando analizamos el límite, cuando x tiende a infinito negativo, también nos va a dar infinito positivo. Porque son funciones pares. Porque está elevado a 2 y está elevado a 4. Una especie de W. Ese es el taller. ¿Consultas con algún ejercicio del taller? Voy a ver el chat. Danitza no había visto su pregunta cuando dijo por qué no reemplaza por menos uno, pero no sé en cuál.
Ah, en el primero. Cuando el límite tiende a uno por la izquierda o por la derecha, eh, como la expresión es solamente lineal, porque una era c cuadrado x, no hay conflicto. No hay, no está el x dentro de una raíz, no está en el denominador. Entonces, por eso, derechamente podemos llegar y reemplazar y colocar el uno. Diferente es, por ejemplo, si ustedes tuvieran que analizar el límite cuando x tiende a uno y supongamos que su expresión fuera algo así como x más 10, por ejemplo, y abajo fuera x menos uno y x más uno, no sé, algo de ese tipo. Entonces, son expresiones más extrañas. Está en el denominador, hay problemas con el x, y como hay una multiplicación de dos términos, entonces los factores pueden ser a veces este factor x menos uno. Si yo me acerco al valor de uno, esto se hace cero en el denominador, pero ahí hay una diferencia, porque si yo me acerco con cantidades un poquito más chicas, pues eso va a ser negativo, el factor. Y si yo me acerco por el otro lado, con cantidades un poquito más grandes, va a ser positivo. Entonces ahí el factor tiene esa dualidad que al mezclarse con otros factores, como el que está al lado y el que está arriba, ahí nos va a hacer variar si es que la expresión pudiese ser positiva o pudiese ser negativa. Por lo tanto, si esto se anula, si esto se hace infinito, marcaría la diferencia si es que es infinito positivo o si es que es infinito negativo. Pero en esos casos hay que tener la sutileza en el denominador. Pero como la expresión era solamente una lineal, que no tiene ninguna restricción, independiente que me acercara por la izquierda o por la derecha, podemos con toda libertad llegar y poner el uno ahí. ¿Ya? Solamente hay que tener la sutileza y hay que estudiar un poquito más la expresión cuando estamos cercanos a un punto donde se haga infinito el resultado. Más consultas. Fernanda iba a preguntar algo de una guía. Si me lo dice ahora, por favor. No sé si lo noto delante. ¿Ya vieron derivada implícita? ¿Vieron ese concepto? El 9 de la guía de preparación. El 9 de la guía de preparación es el que hace mención a la ley del flujo, ¿cierto? Ya. Lo malo es que ahí dice la ley del flujo vista en clase. Esa no la tengo en este momento a mano. Si me dicen en qué diapo está. Mm, ya. Es que hay algunos ejercicios que necesitan usar derivada implícita. Por ejemplo, el que habíamos visto, el que no terminamos la semana pasada, ese del avión, ese queda en dos o tres pasos con derivada implícita.
largo 3 centímetros, radio 0.01 centímetros. Silvana, por tema de tiempo, y como no tengo ese contenido, entonces voy a tratar de revisarlo y lo voy a tratar de responder por Telegram, el del flujo del vaso. La guía 8, el 15. De la guía 8 en la 15. Ya, pues entonces, S que es Y es igual 3x raíz de x menos 1, es el que me están preguntando. Entonces, como nos pide la pendiente de la recta tangente, entonces sacamos la derivada y la igualamos en el punto 10. Cristian, cuénteme. Me hablo como exaltado. Ese es el ejercicio, ¿cierto? A los que me preguntaron, Danitza, Juan. Ya. Entonces calculemos la derivada. La derivada del primero sería 3 multiplicado por el segundo, aquí está el por, ¿cierto? Por la raíz de x menos 1, más el primero, que es 3x, por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo es una raíz, entonces es un medio raíz. Eso de la raíz ya deberían salirse de la memoria. Eh, Cristian, lo importante es que por temas de conexión ojalá haya podido enviar su taller. Y lo demás, yo voy a subir mañana, después del taller que le aplique al otro grupo, después voy a subir estas grabaciones. Así que ahí la va a poder revisar. Entonces, tenemos ahí la derivada. Y ustedes saben que una de las aplicaciones de la derivada es la pendiente de la recta tangente en algún punto en particular. Entonces, como nos están pidiendo en el punto 10,120, lo primero para ver si está bueno es que ese punto existe en la función. Si nosotros reemplazamos por 10 en la función, por x10, debería darnos 120. Entonces nos quedaría 3 por 10 por la raíz de 9, ¿cierto? Que sería 10 menos 1. Eso sería 3 por 3, 9, y 9 por 10, 90. Ese punto no es parte de la gráfica, ¿ya? Entonces partamos por eso. El punto que ahí nos dio el profe no pertenece a la gráfica. El punto que pertenece es 10,90. Entonces, en ese punto, para saber la pendiente de la recta tangente, tenemos que reemplazar por 10 acá. No lo podemos ordenar un poquito más, lo podemos dejar más bonito, pero solo para salir para la respuesta, veamos cuánto daría eso. F' en 10, que es lo que quiero ver, sería 3 multiplicado por la raíz de 9, más 3 por 10, dividido en 2 por la raíz de 9. Eso da 9, y esto da 30, dividido en 6. Eso es 5 y eso es 14. Sí, les daba 14. Un detalle del que se haya pasado algún numerito. Así que están bien, eso da 14. Dieciséis de la misma guía. Ya.
Nos piden la ecuación de la recta tangente. Entonces recuerden que en la ecuación de la recta, ustedes necesitan un punto y una pendiente. Entonces, cuando el punto que ustedes quieren es un punto x1 y 1, la ecuación de la recta sería y menos y1 es igual pendiente x menos x1. Entonces, como me piden en el punto de abscisa x menos 2, significa que esto hay que reemplazarlo por menos 2 y nos quedaría 2 positivo. Como el punto es menos 2, coma, no lo sabemos, tenemos que encontrar cuál sería el y que le corresponde. Entonces, para eso lo reemplazamos en la función. La función es y es igual 1 menos 2x y abajo es 3 más x cuadrado. Entonces, reemplazamos el menos 2 para ver cuál es el punto y nos quedaría, arriba sería 5, porque sería menos 2 por menos 2, 4 y 4 y 1, 5. Y abajo sería 2 por 2, 4 y 3 serían 7. 5 séptimos es el punto, la coordenada y del punto en cuestión. Entonces, el y1 que está aquí es 5 séptimos. Y nos falta encontrar la pendiente de esa recta. Y la pendiente, calculamos la derivada y la evaluamos en ese mismo punto x menos 2 para ver cuánto sería el valor de la pendiente en ese punto en particular. Entonces, la pendiente, para calcular la pendiente sacamos la derivada de arriba, que es menos 2, por el de abajo, menos el de arriba, multiplicado por la derivada de abajo, que es 2x, y todo eso dividido en el de abajo al cuadrado. Recuerden que ustedes tienen que, cuando les piden calcular la derivada, aquí ya está calculada, pero después ustedes siempre la tienen que ordenar un poquito, dejarla lo más bonita posible la expresión. Pero ahora, como solo queremos ver el ejercicio, ver cuánto es la ecuación de la recta, yo esto no lo voy a desarrollar más, no lo voy a ordenar y voy a reemplazar el valor x menos 2 y voy a ver cuánto va a dar. Entonces la derivada en el punto menos 2 va a ser menos 2 multiplicado por, esto sería 4 y 3 son 7, menos, aquí sería 4 y 1, 5, por, esto sería menos 4, y abajo da 7 también. Esto da menos 14, esto da más 20, perdón, dividido en 7, eso da 6 séptimos. Entonces nuestra pendiente, corríjame si es que a ustedes les dio lo mismo o no, a mí me dio la pendiente 6 séptimos. Ojo, uy, perdón, al cuadrado. Entonces 7 al cuadrado, 49. 6,49. Casi me como un ejercicio. Y menos 5 séptimos. Sí, el resultado que puso Juan en el chat. Ahora, eso hay que después ordenarlo un poquito. Como hay fracciones por ahí involucradas, hay que tratar de amononarlo, ¿cierto? Así que esto lo voy a borrar. Dijimos que era 6,49, ¿cierto? Sí, 6,49. Entonces, el 6,49 multiplica el x y sería 6,49x. El 6,49 multiplica el 2 y quedaría 12,49. Y el 5 séptimos lo cambiamos, pasaría sumando, más 5 séptimos. Amplifico por 7 para que queden los dos con denominador 49. Y quedaría 35 más 12, sería 47, 49. Sí, no, siempre ese tema de las soluciones es un arma de doble filo. Pero lo importante es que ustedes tienen que estar conscientes y estar claros de que ustedes saben bien el tema. Entonces, las soluciones nos pueden orientar, pero también nos pueden perjudicar.
Cuando trato de ver soluciones, trato de fiarme de los libros, aunque tampoco siempre son correctas. Como le comenté a Silvana delante. Entonces, voy a tratar de buscar en las diapos, no sé dónde está porque no he visto eso del flujo de esa sangre, de esa lámina que aparece en el ejercicio. Si ustedes lo tienen a mano, mándenme una fotito, porfa, para verlo y poder desarrollar ese ejercicio y mandárselo por Telegram, por favor. Ya, pero está el ejercicio ahí, pero materia. Ahí me pilló, ahí me pilló Danitza. Porque está en la guía, ¿cierto? La de preparación, ahí está el ejercicio. Bueno, pero lo vemos con más calma, lo voy a buscar también. Eh, Juan, siempre está la posibilidad de que ustedes me pregunten por Telegram. Algunos me preguntan por el grupo completo, algunos me preguntan por interno cuando son cosas más puntuales. Eh, Pucha, si el profe dijo que no iba a entrar derivada implícita, entonces ahí yo no sabría decirle qué ejercicios sí, qué ejercicios no. Porque hay algunos que al hacerlo con derivada implícita es mucho más rápido, es mucho más práctico. Entonces no sé cuáles son los tipos que sí va a considerar y cuáles no. Ahí tengo duda con eso. Entonces traten de preguntarle al profe y me comentan. Y bueno, del que ustedes me pregunten, yo voy a tratar de responderles siempre. La prueba es la otra semana, ¿cierto? Tenemos un día lunes más para poder juntarnos y conversar la próxima semana. Así que algún voluntario, cualquiera que me pueda escribir por Telegram y decirme bien hasta qué parte va a ver el profe, porque eso no lo manejo, ¿ya? Para que después no digan que ando chamullando, no, no lo manejo. No he conversado con él hasta qué parte va a llegar en sí mismo. ¿Es feriado? Oh, feriado. ¿Cómo lo vamos a hacer ahí? Déjenme preguntarlo con el profe Andrés. No, claramente un feriado yo no les puedo decir que se conecten. No, no, no. Pero tampoco pueden quedar en desnivel las dos secciones. No puede, por ejemplo, la próxima semana no podría tener la sección 2 una clase y ustedes no. Entonces, dejen conversarlo con el profe Andrés. No sé si ustedes tienen tentativamente algún horario durante la semana, en otro día, como para que no tengan una semana perdida. Y yo ver si es que puedo calzar los horarios para, para que nos podamos juntar y ayudarles con más dudas, ¿cierto? Con esa finalidad, no crean que es con la finalidad chacal de que tienen que juntarse sí o sí, no, no. Es con la finalidad de que pudiesen tener un espacio para también tener sus consultas. Entonces, les agradecería si ustedes como sección, alguna de las personas, me dijera si es que durante la semana, llámese martes, miércoles, jueves, viernes, si es que tienen algún espacio por ahí, alguna ventanita, para posiblemente juntarnos y conversar sobre la materia, y yo poder conversarlo con el profe Andrés, ¿ya? Como les digo, la idea es que ustedes tengan otra semana más de consultas, me puedan preguntar, podamos resolver algunos ejercicios.
Y su prueba, si mal no recuerdo, es en julio, ¿cierto? La primera semana de julio puede ser, día miércoles. Entonces, claro, es la próxima semana. Claro. Entonces, oh, peor, po, peor porque solamente quedaría el día martes. Pero es muy loco lo que les digo, ¿no, chicos? O sea, si buscamos algún espacio, ¿ustedes se animarían a asistir? Miren, entonces lo que voy a hacer, esto solamente es una, se me ocurrió una idea. Voy a tratar de conversar con el profe Andrés para ver si es que podemos hacer por ahí algún cambio, no sé si habrá alguna clasecita que la puedan suspender una semana para que nos juntemos nosotros, dado que viene su prueba el miércoles. Y sería mejor eso antes que no tuviéramos clase. Como le digo, siempre mi intención es lo más posible brindarles los espacios para que ustedes pregunten, para que vayan aclarando sus dudas. Así que déjenme conversarlo con él y se lo hago llegar después vía Telegram y les cuento qué ocurre, ¿vale? Así que nada, pues chicos, ahora voy a dejar de grabar y estamos en contacto. Cualquier cosa,